Word. Buenos días a todos y todas a una clase de biología, no, ¿cómo se llama este? Morfología y sistemática vegetal. Eso, bio 165. Ya, hoy día nosotros, bueno, haciendo como una especie de repaso, ¿no es cierto? Sabemos que las plantas tienen órganos, ¿cierto? Y vimos raíces, vimos tallos, ¿ya? Y vimos hojas, que son los órganos vegetativos, ¿sí? Y hoy día vamos a ver, ¿ya? Los órganos reproductivos, ¿sí? No sé, me quedó ahí, algo así. Bueno, no sé, bueno. Entonces, hoy día vamos a ver los órganos reproductivos, ¿ya? Ahí, ya no sé cómo hacerlo, pero no importa. Que es básicamente la flor, ¿ya? Vamos a ver como un poquito más detalle de morfología de flor, ¿sí? Por favor, si tienen preguntas, dudas, consultas, ustedes me interrumpen. ¿Ya? La idea no es que yo transmita aquí como loro, sino que ustedes participen y hablen, ¿ya? Si tienen consultas. Esto que está acá es el ciclo de vida de las plantas con flores, ¿ya? Este ciclo de vida de las plantas con flores bueno, está en inglés, pero en general los nombres son más o menos iguales en español. Y lo vamos a ver al final de la clase. Y yo espero, supongo, que al final de la clase esto les suene como más razonable, ¿ya? Las plantas tienen un ciclo de vida que tiene un esporofito y un gametofito. Fito significa planta. Esporofito, ¿qué producirá? La espora. Y el gametofito, ¿qué producirá? Los gametos, ¿sí? El esporofito es la planta que yo veo. En una planta con flor, una rosa, un lirio, un árbol, lo que yo veo ahí es el esporofito. ¿Ya? Y en la flor van a estar las estructuras masculinas y las estructuras femeninas que van a producir los gametos. ¿Ya? Aquí está el espermio o núcleo espermático, ¿cierto? Espermio, igual que el espermio de un animal, y la célula huevo, u ovocélula. En el caso de las plantas, esto se llama óvulo, y el óvulo no es lo mismo que el óvulo en animales o en humanos, ¿cierto? Porque el óvulo en humanos es como la ovocélula. El óvulo en, en el caso de las plantas es como, podríamos decir que es como el ovario, ¿ya? Y aquí está, y el ovario es como la placenta en humanos, ¿ya? Esto es como, ¿ya? No es igual que, obviamente son grupos distintos, entonces ni siquiera es homólogo, pero para que ustedes más o menos cachen. La cosa es que se producen gametos que se fusionan, la fusión de los gametos produce un cigoto, este cigoto se divide y forma un embrión, ¿ya? Un embrión. La prueba se cerraba sola. No entiendo eso, ¿a qué te refieres con la prueba? ¿Estás hablando del práctico, del laboratorio? Eso tenéis que preguntarle a la Fran. La prueba de cátedra tiene otro sistema. Ya, eso es de la Fran, sí. Es de sí, Del laboratorio, del laboratorio. el grupo de la mañana. Ah, Sí, o sea, están cambiados poco. de clase, No, ¿no? yo creo que, o sea, yo creo que él se equivocó y se metió a la de los de la mañana. Es que no Sí. está bloqueada para nosotros. No, pues, sí, yo sé, pero igual. O sea, es la misma clase, a mí me da lo mismo, pero lo importante es que nos falten al laboratorio, po. Bueno. Bueno, este embrión crece adentro de una cuestión eh, que es el fruto, es el desarrollo del ovario. Lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Y la cubierta que lleva el embrión, es decir, como una especie de embrión portátil, es la semilla, y esta semilla genera de nuevo el esporofito, ¿ya? Esto que ahora les suena como a nada, lo vamos a ver como en detalle al final de la clase, y ahí como ya vamos a haber visto algunas características de la flor, como que van a decir, ah, ya, ¿cachan? What is the flor? ¿Quién me puede decir?
What is a flor? What is a flower? What is a flower? Flower. Hablen. No, no sé. El órgano reproductivo de la planta. Ya, un órgano reproductivo. Es decir, exactamente. O sea, así como raíz, tallo, hoja, esos son los vegetativos, los reproductivos de la flor. Ya, que después se convierte en fruto. Eso es importante porque en el fondo, para que haya fruto, tiene que haber habido una flor. Y la flor fecundada, ¿cierto? Después se convierte en fruto. Todas las plantas con flores, todas las plantas con flores producen frutos. ¿Sí? Espérate que alguien está llegando. Ahí sí. ¿Ya? ¿Understand? Qué más me pueden decir? Sí, yo creo que algo saben en alguna parte, han escuchado alguna cuestión. Nunca han escuchado nada Profe, más. Sí, dime. tiene su propia estructura. ¿Ya? En las flores donde se encuentra tanto como el material reproductivo para otras plantas como para la misma, ¿no? Eso no lo entiendo. No sé a qué te refieres. Que me expliqué mal si lo sé. Yo tampoco me entendí. Déjeme ver si es que lo puedo traducir en mi cabeza y después lo digo de nuevo. Vale. ¿Cómo se llaman? Las polinizan las abejas, no sé. Ya, hay algunas que son polinizadas por insectos. Bien. ¿Cómo se llaman eso? ¿Estas cosas? ¿Esto? ¿Eso? Pétalo. Pétalos. Bien. ¿Se acuerdan que la clase anterior vimos? Pues sepa los pétalos y toda la cosa. ¿Ya? En general, entonces tenemos que en una flor hay verticilos externos. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos en la clase pasada? Verticilos externos que corresponden a los sépalos. Ahí está, en inglés sepal. Después, unos verticilos un poquito más internos. Verticilos, recuérdense que son que cuando salen tres o más cosas de un mismo punto es un verticilo. ¿Sí? Entonces, en este caso, un verticilo. Después vienen los pétalos, que en inglés es petal, o sea, súper, si te fijan, petal o, sepal o. ¿Sí? Después viene otro verticilo con la parte masculina, que son los estambres. No sé si alguna vez han escuchado hablar de eso. ¿Sí? En inglés es stamen, estambre. Y el estambre tiene como dos partes, ¿cierto? Esta parte se llama filamento y esta parte se llama antera. Antera. En inglés anter, con TH, pero antera en inglés está en español. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, y después viene la parte femenina que corresponde al carpelo. Carpelo. ¿Ya? Y el carpelo, generalmente, los carpelos tienen una forma como de botellita. Así. Más o menos, más o menos. Fíjense que si yo lo dibujo, me quedo horrible, pero tiene una forma como de botellita, más o menos. Yo ¿Ya? como pregunta eso lo mismo, algo que se llama algo de, tiene un nombre algo de tubo polinizador o pulo, o algo así, tubo El polínico. tubo polénico, calmado, lo vamos a ver más adelante, pero eso es algo que tiene que ver con el polen, ¿ya? El tubo polénico tiene que ver Pero con el eso es polen. parte de eso, ¿no? No, ahí vamos a ver, tranquilo, Ah, yo, tranquilo. yo pensaba que era parte de eso porque por la forma. Sí, 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 sí. Ya, esto que está acá es un carpelo, ¿ya? Y que hay gente también que le dice pistilo. El nombre botánico correcto es carpelo, pero también entiendo que hay gente que le dice pistilo, ¿ya? Receptáculo se llama la parte del tallo, del brote del eje del tallo, que soporta todo el resto, toda la flor, por si acaso. Se llama tálamo o receptáculo. Ya, este pistilo, o en realidad carpelo, recuerden que el nombre botánico más correcto es carpelo, que pueden ser uno o más, tiene esta forma como de botellita, ¿ya? Y la parte gordita se llama ovario, la parte flaca y larga se llama estilo, con cualquier estilo, ¿ya?
Y la parte de arriba, donde llega el polen, se llama estigma, que a veces tiene como una sustancia media pegotina o qué sé yo. Entonces, estigma, estilo y ovario. Este es el carpelo. Entonces, todo eso se llama carpelo. 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 Estigma, estilo y ovario. ¿Ya? Y a esto, estas botellitas, usualmente la gente le dice pistilo. ¿Sí? Ah, está saliendo olor a pancito del horno. Ya es más bueno. Ok. Bueno, ¿qué es una flor entonces? Es un brote de la planta con crecimiento definido. ¿Ya? Porque de hecho el meristema, que es la parte embrionaria, cuando desarrolla una flor, crece hasta ahí nomás. ¿Ya? No sigue creciendo por ese eje. ¿Ya? Son hojas diferenciadas, muy modificadas para cumplir el papel de reproducción y las más externas tienen que ver con la atracción o protección, o protección, y las internas están completamente transformadas para producir los gametos. ¿Ya? Las esporas y los gametos. Este es un esquema de una flor. Tenemos entonces que esta estructura del tallo donde está sentada la flor se llama tálamo receptáculo, ¿ya? Tenemos esta botellita que yo les decía, el ovario, el estilo y el estigma. Si se fijan, este tiene como una botellita con 3 cuellos, digamos. Entonces, en este caso son 3 carpelos que están unidos en la parte de abajo, ¿ya? Externamente, entonces, tenemos un verticilo de unas estructuras que a veces, no siempre, pero a veces tienen más pinta de hoja, porque a veces son verdes, pero no siempre, ojo, no siempre. A eso se le llaman sépalos. El conjunto de sépalos, el conjunto de los sépalos se llama cáliz. Oye, qué difícil escribir con esto. Cáliz. El conjunto de los sépalos se llama cáliz. Ahí está. Los sépalos conforman el cáliz. Cáliz, porque cáliz es como copa, ¿cierto? Entonces como que lo que está por debajo de todo, ¿ya? Luego viene este otro verticilo que generalmente son coloreados, pero no siempre, sino que usualmente son coloreados e incluso pueden estar ausentes, que son los pétalos. Y el conjunto de los pétalos se llama corola. Corola, como el Toyota. ¿Ya? Y en inglés se dice corola. Y cáliz, calix. ¿Ya? Cada pétalo y sépalo es igual que una hoja y la parte así se llama limbo o lámina, igual que en una hoja. Y la parte, a veces cuando este pétalo es así largo acá y se inserta aquí en la flor, esta parte se llama uña. Uña. ¿Ya? Después, ¿ya? De nuevo, después de los sépalos vienen los pétalos, después de los pétalos vienen los estambres. Y los estambres, recuerden que están compuestos de filamento, que es el palito, y la antera, que es la parte donde está el polen propiamente tal. ¿Ya? Que esta parte es masculina. Luego viene la parte femenina con los carpelos, que tienen, recuerden, estigma, estilo y ovario. En el ovario está la placenta, que es el tejido de donde directamente salen los óvulos, en el caso de las plantas. ¿Ya? Ahí. Este es un óvulo. Esta es la placenta, este es el ovario. ¿Sí? El conjunto, hay, borrar, clear. El conjunto de los sépalos se llama cáliz, el conjunto de los pétalos se llama corola, el conjunto de los estambres forma el androceo. Androceo, ese prefijo andro es masculino, androceo, ¿ya? Y el conjunto de los carpelos se llama gineceo. ¿Ya? Gine viene de femenino, por eso es ginecólogo, ¿sí? El médico, ¿no es cierto?, de las mujeres, ginecólogo, femenino, gineceo, la parte femenina. ¿Ya? De hecho, ¿alguien sabe, no sé, de los griegos? ¿Qué era el ginesium en los griegos? ¿Alguien sabe, no? ¿Qué era el ginesium? No. ¿Nunca vieron 300? Sí. Inspirada en un cómic de Frank Miller, ¿perdón? Suena a gimnasio. Suena a gimnasio, pero no. Ya, el ginesium
era donde estaban las mujeres y también los niños chicos. Y los niños hasta cierta edad estaban con las mujeres en el gimnasio y después, cuando cumplían cierta edad, para afuera y siguen ahí a luchar. Por supuesto, 300 es una película de ficción basada en el cómic de Frank Miller. El cómic es muy bueno, Frank Miller también. Pero el punto es que el gimnasio era donde estaban las mujeres, era un lugar donde estaban las mujeres y que ahí criaban a los niños chicos hasta cierta edad, donde después ya se iban y tenían que ir a ser, no sé, guerreros o cualquier cosa. ¿Ya? Obviamente una época muy machista, no como hoy día que todavía, todavía seguimos igual de machista. Sí, yo a veces tengo como fe en la humanidad y le digo a mi señora, no, si igual hemos avanzado, hemos avanzado. ¿Cachai? Y ese mismo día en las noticias sale así como Gallo mató a su polola por celos, no sé, mal, puro fail. No sé, por ejemplo, no sé, si un niño menor de edad, una niña menor de edad abre una cuenta corriente, el papá puede ir y sacarle la plata. ¿Cachai? Cuestiones así. Por ejemplo, que si tú vas al registro civil a inscribir tu nombre, al nombre de tu hijo, ¿verdad? El hombre puede llegar y ponerle cualquier nombre. ¿Cachai? Sin preguntarle a nadie, así como yo voy y le pongo, esmerímemelo. No sé, pues, Aquiles Baeza, ¿ya? ¿Cachai? No son cuestiones que uno dice, oye, pero siglo XXI, todavía, y sí, todavía. Así que, ojo ahí, porque falta, faltan eso. Pero eso no tiene nada que ver con las flores, pero igual vale la pena que le den una vuelta, porque vivimos en un mundo bien, bien así. Sí. Eh, Sí, es súper cuático. No sé, po, por ejemplo, las mujeres que son emprendedoras, que son empresarias independientes, que tienen que hacer cotización independiente, no tienen prenatal. Entonces, por ejemplo, si una mujer tiene un negocio y queda embarazada, no tiene, tiene que seguir trabajando hasta la media hora antes de parir la guagua porque no tiene prenatal. No existe el prenatal para mujeres independientes que cotizan como independientes. No tienen prenatal, ni postnatal. Y uno diría, ya, pero ¿cómo? Si, o sea, es obvio que no, no tienen. Así es. En fin. Ya. Aquí está más o menos lo mismo. El palito que sostiene la flor se llama pedúnculo o pedicelo. Pedúnculo o pedicelo. La parte del tallo que sostiene inmediatamente la flor se llama tálamo o receptáculo. Recuerden que es lo mismo, tálamo o receptáculo. En una diapo anterior sería como receptáculo. Aquí dice tálamo, lo mismo. Pedicelo es el palito. Sépalos, el conjunto se llama cáliz. Pétalo, el conjunto se llama corola. Tenemos los estambres que están compuestos de filamento y antera. Tenemos el carpelo, que en este caso es un carpelo que está compuesto de estigma, estilo y ovario, y ese es el carpel. Pétal. ¿Caché que hoy si yo sé hablar inglés, como que le corto la última letra y sé hablar inglés? ¿No? En vez de antera, anter. En vez de filamento, filament. ¿Ah? ¿Caché? Como carpel, sepal. ¿Se fijan que es como la misma cuestión? Por eso el inglés técnico a veces es como fácil de seguir porque las palabras como que uno las, como casi todas vienen de raíces griegas, latinas o cosas por el estilo, no son tan complicadas de saber qué significa. ¿Ya? Una diferencia importante, a todo esto, así como en spoiler de clases que vienen en el futuro, esta clasificación antigua de monocotiledones y dicotiledones ya no existe, por si acaso. Ya, eso, it's over, ya es está obsoleto. Pero en términos didácticos o como educativos o ilustrativos, todavía se usa, ¿ya? Pero para que sepan que como clasificación botánica, taxonómica, no tiene ningún valor esto de dicotiledones y monocotiledones, ¿ya? Para que sepan. Fuerte, pero así es. En general, las monocotiledóneas, es decir, las plantas que tienen en sus semillas embriones con un cotiledón, tienen flores trímeras. ¿Qué significa trímeras? Trímeras de tres. Trimero. ¿Qué es mero? El mero, mero. Entonces, mero significa parte o pieza. Monomero, polimero, muchas partes. Entonces, trismero, tres partes.
Y si ustedes se fijan, estos son una flor que tiene dos series de cuestiones, y estos serían los sépalos, ¿cierto? Uno, dos, tres sépalos, y tenía tres pétalos. Uno, dos, tres, ¿sí? Tiene 6 estambres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y si nosotros cortamos el ovario, ¿se fijan? Esto es un carpelo, dos carpelos, tres carpelos. ¿Sí? ¿Cachan? Entonces es una flor trímera de piezas florales de a 3 o múltiplos de 3. Es muy común, entonces, por ejemplo, un lilium, que como en este caso es una monocotiledonia, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo. Y por otro lado, las dicotiledonias tienen flores tetrameras, o sea, de 4 o múltiplos de 4, o pentameras, de 5 o múltiplos de 5. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este que es un hibisco tiene 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ya, entonces dicotiledonia. ¿Ya? Ahora, como las cosas biológicas siempre le hacen ownet a los seres humanos que tratan de clasificarlas, hay varias plantas que tienen dos cotiledones y que tienen flores trímeras. What? De hecho, hay todo un grupo, un clado de dicotiledonias primitivas que tienen muchas características de monocotiledonia. ¿Ya? Así que como que no funciona para todos, pero es una cuestión general, en general. O sea, si yo tuviera que hacerle como van caminando y así cualquiera y ven una flor que es más o menos así, entonces es monocotiledonia y una con 5 o 4 dicotiledonia. Más o menos, con excepciones. ¿Ya? Fíjense acá el ovario. 1, 2, 3, 4, 5. Este es un corte por el ovario. Ese es un corte por esta como botellita que yo les decía. Este es un corte así y lo están viendo como un tomate. ¿Se fijan? Y aquí se puede ver que este es el ovario. Y aquí se puede ver que el fruto viene del desarrollo del ovario, porque el tomate es igual a esto. ¿O no? En fin. Si no entienden o están perdidos, díganme, porque no tiene ni un brillo que yo esté hablando como loro aquí sin que cachen que estoy diciendo. All right? Ok. Profe, yo me perdí ¿A dónde te perdiste? en esta parte. Ya, esto es súper simple. Las piezas florales se refieren a los verticilos, a las cositas que tiene la flor, ¿cierto? En este caso, si se fijan, tiene por fuera 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas, tiene 6 estambres. Entonces, uno podría decir que es una flor trímera porque tiene 3 o múltiplos de 3 partes. Entonces, es una monocotiledonia. Y las dicotiledonias, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, es una flor pentámera porque tiene 5 o múltiplos de 5, o también pueden ser 4 o múltiplos de 4. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá. Si nosotros vemos una pasiflora, ¿ya? Ustedes me van a decir si es monocotiledonia o dicotiledonia. A ver, ahí. ¿Ya? Ustedes me van a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este está chongo, pero igual. Tiene 10. ¿Qué será? Dicotiledonia. Dicotiledonia. Sí, ¿ya? Si yo les muestro una ñañuca, ¿ya? Como esta Rhodophylla de Rhodolirion, por ejemplo, se fijan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es? Mono. Mono. Monocotiledonia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Monocotiledonia. ¿Ya? Esta, 1, 2, 3, 4. ¿Qué es? Mono. Ah, 4. Ah, Dicotiledonia. Porque recuerden que, las monos son 3 o múltiplos de 3. Y las dicos son mm, 4 múltiplos de 4 o 5 y múltiplos de 5. ¿Eh? Eso es todo. vale. ¿Sí? Ya, y esto es para mostrarle que hay flores como distintas. Por ejemplo, la flor de los pastos no tiene sépalos y no tiene pétalos. ¿What? Entonces, ¿cuál es la pregunta que uno se hace ahí? Porque alguien habló al inicio de la clase de las abejitas.
Yo he dicho que eso. Sí. Entonces, ¿qué onda si no tiene sépalos y pétalos? ¿Qué pasa con la polinización? ¿Lo hacen las abejas? ¿O el viento? ¿Se autopoliniza? ¿Quién dijo por ahí antes de autopolinizar? Lo hacen las abejas o el viento. El viento. En el caso de las poáceas, ¿ya? La polinización es por el viento. El polen se transporta por el viento. Por eso también es importante por las alergias, ¿ya? Porque hay una época donde florecen los pastos y que produce un pic de alergia, ¿ya? Porque estas son polinizadas por el viento. ¿Ya? Es un ejemplo. Y acá, en el caso de la flor de los... Miren el estigma. El estigma es la parte de la botellita, ¿se acuerdan que era la botellita? Y esta parte es la que recibe el polen. Y fíjense cómo es como plumoso. ¿Ya? Entonces, literalmente, es como una red, una malla para agarrar polen del aire. ¿Cachan? Y tienen acá unas brácteas, que en el caso de las poáceas, los que estudian poáceas, son muy hardcore porque son un grupo muy difícil, ¿ya? Muy complicado. Y son brácteas que tienen nombre propio, la lemma y la palia, ¿ya? Lema y palia. ¿Ya? En el caso de que alguien se dedique a esto, va a tener que meterse como en rollo porque las poáceas son un tema complicado. O sea, identificar pasto es toda una cosa, ¿ya? Ahí la gente que se dedica a esto es como de sentarse con la lupa y nada, o sea, si ustedes ven a alguien que anda identificando pastos así al ojo de lejos, yo les digo que la probabilidad de chanterío, digamos, aumenta exponencialmente. ¿Ya? La probabilidad de que sea fake es muy alta, porque en general requieren, a no ser con algunas excepciones, po, obvio, pero en general requieren que uno se siente como a mirar qué es. ¿Ya? Esto simplemente va a mostrarle que hay otros modelos de flores, que no todas las flores son así súper súper atractivas y coloridas y todo, sino que hay flores que son así piolas. O sea, no sé si ustedes han visto Van Acker, New Share, ahí, esa. Eh, ¿Se fijan? Así son, esto es una flor de paseo. Y como que no, se fijan, no tiene mucho brillo, no tiene colores, ¿cachai? Simplemente esta es una maleza típica, la Actyloglomerata. ¿Ya? Sí, igual que el choclo, po. Las flores como que no son muy vistosas, ¿sí? Estas son flores del pasto, ¿ya? Como la flor de la cortadeira, no sé si la cachan, ¿sí? ¿Vale? Sí, profe. ¿Por qué como que tengo así la impresión de que estás como perdido? ¿O es temprano? ¿O no estás ni ahí? No, estamos bien. No, No, sí. oye, una pregunta. ¿Sí? Esa flor del pasto, que sería como un trigo, ¿es una flor o una floración? Esto es una flor, pero cuando tú ves la espiga, eso es una inflorescencia, que es el Ahora, conjunto espiga de una las flor. flores. Vale, O sea, eso, la por espiga. ejemplo, el choclo propiamente tal, es una inflorescencia. Tiene muchas flores, es un eje con muchas flores. Cuando tú ves una espiga de pasto o de esta cola de zorro, toda esa cuestión es una inflorescencia, pero cada una de esas es una flor. ¿Ahí sí? Vale, sí. Vale. ¿Qué hora es? Ya estamos ya tranquilos y vamos a ir a recreo y se van a tirar. Ahí está el androceo y gineceo. Recuerden que los estambres, el conjunto se llama androceo y aquí tenemos el filamento y la antera, ¿ya? Y la antera es donde está el polen. Aquí tenemos la parte femenina, ¿no es cierto? El estigma, estilo y ovario. Rudimento seminal es lo mismo que óvulo, es sinónimo de óvulo. Y en algunos casos, el receptáculo tiene forma como de copita. Recuerden que el receptáculo es la parte donde está sentada la flor, desde donde sale la flor desde el tallo. Entonces, por ejemplo, hay receptáculos que tienen forma de copita y a eso se le llama hipantio. Hipantio. Son puras cosas de morfología, pero ahí después vamos a cachar. Ah, bien. Bueno, esto es bien interesante, que es la teoría ABC para ver cómo se diferencian estas cosas. Y básicamente
hay 3 genes que controlan la identidad de los verticilos. Cuando no hay ninguno de estos genes, ¿qué creen ustedes que se produce? Si no hay ninguno de estos 3 en un eje, ¿qué sería ese órgano sin ninguno de estos genes? Infértil. Una hoja. Po. Si recuerdan que esto básicamente son hojas modificadas, una hoja. Entonces, tenemos primero que se expresa el gen A solo, y ahí tengo sépalos. Y de hecho, esto es lo que más se parece como a una hoja tradicional, o ¿cachai? Una hoja vegetativa. ¿Sí? Después, cuando tengo la expresión del gen A y B, voy a tener los pétalos. Cuando tengo la expresión del B y el C, voy a tener los estambres. Y cuando tengo la expresión del gen C solo, voy a tener los carpelos. ¿Ya? Y así tengo que con 3 genes yo puedo determinar la identidad de estos verticilos. ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que los seres humanos, ¿ya? Pueden intervenir esto, eh, pueden intervenir esto con biología molecular, ¿cierto? Con cosas como artificiales, y pueden acá modificar, y así es como uno obtiene estas flores que se llaman dobles, donde parte de la serie de los estambres los transforman en pétalos. De hecho, los claveles, por ejemplo, de forma natural, tienen 5 pétalos. Pero yo creo que ninguno de ustedes ha visto un clavel con 5 pétalos. Siempre ven claveles llenos de pétalos, ¿ya? Pero si ustedes agarran esos claveles llenos de pétalos y lo empiezan a escarbar hacia adentro, los pétalos comienzan, son como así, y después más hacia adentro de la flor son como así, y más hacia adentro de la flor son como así, y más hacia adentro de la flor son como así. ¿Qué van pareciendo eso? Estambres, ¿cachan? Entonces, Sí. ahí se nota que estos son en el fondo estambres transformados. ¿Se entiende? Yo con una pequeña modificación puedo transformar la identidad de estos verticilos en pétalos. Loco. Lo mismo en la rosa. La rosa, la rosa silvestre, la rosa naturalmente tiene 5 pétalos. Guau, loco. Pero tiene muchos estambres. Entonces, transformación, estambre a pétalo. Guau, loco. Ya. A ver qué viene después. Sí, ya. Esto es lo último y nos vamos a un break. Simetría de una flor. Esto es lo mismo que en el caso de los órganos, la simetría radial y la simetría bilateral, pero en el caso de las flores tiene otro nombre. ¿Ya? La simetría actinomorfa. Actino, ¿qué significa? ¿Qué es la luz actínica? ¿Qué significa actino? ¿Qué es la actinia de mar? ¿Qué es actino? No sé. ¿Qué es eso? Una Una estrella. estrella. Una estrella. Actino significa estrella. Por eso la luz actínica es como la luz de las estrellas, que es titilante. ¿Sí? Entonces, actinomorfa es lo mismo que simetría radial, pero en el caso de las flores se usa actinomorfa. ¿Ya? ¿Y qué es esta simetría donde yo tiro aquí, genero 2 mitades iguales? Ahí, 2 mitades iguales. Ahí, 2 mitades iguales. Ahí y ahí, etcétera. ¿Ya? ¿Sí? Simetría actinomorfa como una estrella. O sea, por ejemplo, ¿qué cosa es actinomorfa? La rosa. ¿Es actinomorfa o no? Sí. Ya, y zigomorfa, que es lo contrario, es una simetría donde solo tengo un plano para generar 2 mitades iguales. Porque si yo esta flor la corto por la mitad acá, esta mitad no es igual a esta mitad acá. ¿Sí o no? Como una cara. ¿Sí o no? Sí. Excelente. Y eso se llama zigomorfa, que es lo mismo que simetría bilateral. ¿Ya? So, Profe, entonces cualquier flor de 5 hojas o de 3 sería zigomorfo, no 5 hojas de pétalos.
No, pues Disculpe. porque esa orquídea, por ejemplo, es múltiplo de 3, pero ahí te voy a mostrar ejemplos. Mira, para que veas. La zigomorfa es simetría bilateral. ¿O no? ¿Lo que dijo? Simetría bilateral. Por ejemplo, Vale. esta, ¿qué sería? Fíjense que tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una monocuteledonia, ¿o no? Sí. Sí, Sí, Ya. ¿Y qué simetría sería? actino. ¿o no? Actinomorfa. 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 Muy bien. Muy bien. Esa, flor del Zigomorfa. bigote. Terrible psicomorfa, po. Cáchense estas cuestiones que tiene ahí, estos son los sépalos. ¿Cachai? Entonces, si yo la corto así, esta parte de arriba no tiene estas cosas, po. ¿Cachai? Solamente la simetría es en ese sentido. Esa es zigomorfa. Bien. A ver, ¿qué otra puede ser? Eh, esta, ¿qué sería? Zigomorfa. Esta es actinomorfa. Mírenlo por debajo. De ¿Se fijan? frente es Si uno lo mira por debajo, es simétrica. Es simétrica por todos lados. A todo esto hay una tercera posibilidad, que es una flor asimétrica, que es cuando no tiene ningún plano de simetría, pero eso es como más raro. ¿Ya? Para simplificar, solamente les muestro los dos. Aquí no sé si se alcanza a ver, pero es una flor de simetría radial. profe. ¿Qué? Para determinar si es actinomorfa o zigomorfa, hay que verla de frente, así, De así frente. como esta. Exacto, de frente. Vale. Sí, 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 sí. Correcto. ¿Se fijan que es radial? ¿Se fijan que es así, po? Es actinomorfa. ¿Cachan? ¿Qué o no? Sí. ¿Qué o qué? sí, Ya. sí se entiende. A ver esta, a ver si cómo estamos cachando el mote. ¿Y esa? No sé si se alcanza a ver bien. No, no se ve muy bien. Vamos a Em, buscar. Pero tiene simetría radial. No, no, no está muy bien la foto. A ver, vamos a buscar una más. Una... Es que quiero una que mire para el frente, po, ¿cachai? Para que se vea. Ya, ahí. ¿Qué sería? ¿Sigo? Morfa. Exactamente. Psicomorfo. ¿Sí o no? Cáchense. Ahí se nota mejor. ¿Se fijan que es terrible psicomorfa? Ese es el plano de simetría. Este labio inferior, ¿se fijan? Es mucho más prolongado hacia acá. ¿Sí? Bien. Eh, este es más complicado. A ver, esta. Todas son así o le faltan pétalos. Zigomorfa también diría. Psicomorfa, exactamente, ¿sí? Es psicomorfa. Muy bien. Eh, en general las fabáceas tienen flores así, po, ¿ya? Esta, También diría zigomorfa. bien. Súper bien. ¿Ves? Sí, igual cacharon. Excelente. Eh, y esta es la rosa silvestre, po, una rosa como rosa mosqueta. ¿Qué sería? También.
¿También qué? Zigomorfa. No, pues hombre, esto es terrible de Ah, actinomorfa. zigomorfa. No, perdón, si metí a radiar, Sí, actinomorfa. Tengo sueño, pero... Está bien, tranquilo, tranquilo, ¿no? Sin agresiones. La ¿Ya? estoy Se fijan quitando. que este es súper radial, po, ¿ya? Y esta, si se fijan, la rosa original tiene 5 pétalos, pero tiene muchos estambres. Entonces, estos los que en una rosa como comercial se hacen más series de pétalos. ¿Sí? Ya, vamos a volver acá. Entonces, voy a parar la grabación un segundo. Hemos vuelto luego de esta pausa comercial y vamos a continuar con la materia. Cuando nosotros tenemos una flor, ¿ya? Recuerden que tiene 4 verticilos, una flor que tiene todo, tiene 4 verticilos, sépalos, pétalos, estambre y carpelo, ¿ya? Y de acuerdo a la posición del ovario, esa parte del carpelo, de la botellita, que es la parte más gordita, que es donde están los óvulos, se llama ovario, de acuerdo a la posición del ovario respecto del resto de las piezas florales, ¿ya? Hay 3 tipos de flores. Tenemos la flor o sea, cuando el ovario, o sea, respecto a la posición del ovario, cuando el ovario está debajo de todas las otras piezas florales, a eso se le llama ovario ínfero, porque es inferior, está debajo. Por lo tanto, la flor es epigina. Gino, recordemos que es lo femenino. Epi sobre. Si ustedes se fijan, si el ovario está abajo, el resto de la flor está arriba, ¿cierto? Entonces, el ovario es ínfero, pero la flor es epigina. ¿Se entiende esa diferencia? Aquí estoy hablando del ovario, el ovario está abajo. ¿Dónde está el resto de las piezas florales? Arriba, arriba del ovario. ¿Sí? Entonces, dependiendo si yo me refiero a la flor o al ovario, este es un ovario ínfero, por lo tanto la flor es epigina. Por el otro lado, si el ovario está sobre el resto de las piezas florales, en términos de posición relativa, ¿ya? El ovario es súpero. Eso significa que es superior, está arriba, ¿ya? Y por lo tanto la flor es hipogina, porque el resto de las piezas florales estarían por debajo del ovario. ¿Se fijan aquí? Los sépalos están por debajo del ovario, los pétalos están por debajo del ovario. ¿Sí? Entonces, cuando el ovario es súpero, la flor es hipógina. Cuando el ovario es ínfero, la flor es epígina. Y por último, la condición intermedia es cuando el ovario es semi-ínfero, es decir, que el ovario está justo al mismo nivel que el resto de las piezas florales. Se cantan como al mismo nivel. Y en ese caso, la flor es perigina. Peri, alrededor. Gino, ovario. ¿Sí? ¿Está claro? Son conceptos, no sé si tiene mucha... no. Por supuesto, estos conceptos son inventados y es una convención. O sea, la gente se puso de acuerdo que así le vamos a poner a esto y así a esto y qué sé yo. ¿Ya? Ínfero, súpero, semiínfero, epígina, hipógina, perigina. ¿Good? Sí. Ya. Aquí me faltó una. La vamos a poner aquí. Que por alguna razón siempre la tengo que poner. Aclamideas. Las clámides también es otra manera de llamar a los verticilos infértiles, o sea, sépalos y pétalos. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la presencia de las clámides, es decir, de acuerdo a la presencia de sépalos y pétalos, o antófilos infértiles, lo mismo, las flores pueden ser aclamidias cuando no tienen, ¿ya? Sin pétalos ni sépalos. Un ejemplo de flores aclamidias. Ay, se me borró. No quería. Un ejemplo que vimos hace un ratito de flores aclamidias. Ah, el del pasto, ¿no? Celeste. Vamos aquí a, Oseo, a aseo. una estrellita. Excelente. Pasto. Muy bien. ¿Cómo se llama? Oseo.
Poacia, ¿eso? Poacia. Poacia es la familia del pasto. Ah, ya. Y se lee Poacias en español y Poacé como nombre botánico que está latinizado. Poace o Poacias. Ya, ¿Mm? Ya. ya, profe. Siguiendo la misma lógica, ¿cuáles son las flores monoclamidia? ¿Qué significa mono? 1. ¿Cierto? Esto no es un mono, ¿cierto? Esto, sí, está feo. Pero, en el fondo, monoclamidia significa uno, exactamente. Eso significa que son flores que tienen o pétalos o sépalos. ¿Sí? Por lo tanto, pueden ser cepaloídeas o pueden ser petaloídeas. ¿Ya? O sea, ¿qué significa eso? Cuando es una flor monoclamidia cepaloidea, solo tiene sépalos. Cuando es una flor monoclamidia petaloidea, solo tiene pétalos. ¿Y cómo yo defino sépalo y pétalo? Básicamente, si tiene una estructura como coloreada, muy, muy notoria, es pétalo, y si es una estructura como más bien verde o no tan vistosa, sépalo. Cuando tiene uno solo, y si no tengo que seguir lo que se llama el desarrollo del evo-devo, de la ontogenia de la flor, desde el meristema. Cuando están las células en el meristema recién formándose los brotes del flor, ahí yo puedo seguir también y saber qué es, ¿ya? ¿Qué verticilo es? ¿Se entendió eso de cepaloidea o petaloidea? Es autoexplicativo. Petaloidea. La palabra puede ser complicada, pero monoclamidia, una sola clámide. Ya vimos que las clámides son cepalopétalos. Entonces, monoclamidia tiene solo una. Cepaloidea parece sépalo. Monoclamidia tiene solo una. Petaloidea parecen pétalos. ¿Ya? Y por otro lado, las diploclamidias son aquellas que tiene, ¿no es cierto? Tienen sépalos y pétalos. Ya, a esto se les llama una flor completa. Una flor completa. Es aquella flor que tiene sépalos y pétalos. ¿Ya? Diplo 2. Diplo 2. Clamidias, clámides. Sépalos y pétalos. Ahora, esta es la parte donde se pone entretenida. Una flor diploclamidia heteroclamidia, ¿qué significa? De acuerdo a lo que ustedes saben de raíces y toda la cosa. ¿Qué significaría? Que tiene distinta la mide. Que ¿Un tiene solo sexo? dos, que tiene Ah, dos, no, que tiene dos, como imagínense una rosa, ¿cierto? Tiene dos, pero los pétalos y los sépalos se ven distintos. Yo puedo fácilmente distinguir que esto es un sépalo y que esto es un pétalo, ¿sí o no? Entonces, en este caso Claro. sería diploclamidia heteroclamidia, ¿sí o no? Hetero, distinto, clamidia, que los sépalos y los pétalos son distintos, y tiene dos. Tiene dos verticilos, y los verticilos estos son diferentes. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Y aquí viene esta otra parte también que a mí me encanta. Las diploclamidias homoclamidias son cuando tiene dos verticilos, pero estos verticilos, ¿ya? Son iguales y pueden ser cepaloideas o ay, petaloideas. ¿Qué significa una flor diploclamidia, homoclamidia, cepaloidea? Yo sé que suena como a trabalengua, así como dilo 10 veces curado rápido. O sea, no, no. Pero en el fondo, si ustedes lo analizan con calma, es súper simple. Diploclamidia tiene dos. Homoclamidia son iguales. Cepaloidia parecen sépalos. Ya está. Diploclamidia tiene dos. Homoclamidia son iguales. Petaloidia parecen pétalos. Y ya está. Y ya está. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, en el caso de la rosa, rosa la maravillosa, voy a ver si pillo una como de lado para que se vean los sépalos.
Obvio que no hay ni una, po. Bueno, ahí está como el mono. ¿Ya? ¿Se fijan? Eh, cáchense, ¿qué sería eso? ¿Aló? Entonces, ¿esta qué sería dentro de esta clasificación que vimos? Hetero. Sería diploclamidia heteroclamidia, porque tiene sépalos y pétalos. Excelente. Muy bien. ¿Y esta? Homo. Dipoclamidia y homo. Y sería petaloides. No, Pétaloidea. Muy bien. eso. Sería diploclamidia. ¿Se fijan que tiene un verticilo atrás y uno adelante? Homoclamidia, porque son iguales y sería petaloidea. Diploclamidia, homoclamidia, petaloidea. Ay, ¿qué hice? No sé qué hice. Ahí. ¿Ya? Muy bien. Ahí no sé dónde se vea mejor, pero ahí. Ahí, ya. Diploclamidia, homoclamidia, petaloidea. Parecen pétalos, porque son coloridos, ¿no es cierto? Y tiene dos verticilos y son similares. Obviamente esto es relativo, po, son bastante similares. Uno podría decir, no son iguales, 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 iguales. A lo mejor no, pero son súper parecidos. Por ejemplo, aquí, los de atrás igual son un poquito distintos, pero claramente parecen pétalos, más que sépalos. ¿Sí? Y sin cambio, si nosotros vemos un hibiscus, eh, siempre las fotos como que, claro, no muestran como la flor de lado, po, pero... mm, ¿ya? Aquí se ve mejor. Ahí está la flor, todavía está recién abriendo, ¿ya? Pero en el fondo, was ist das? ¿Qué son estas? Estas son brácteas. Estas son brácteas. ¿Pero qué son eso? ¿Esto? ¿Qué es eso? Sépalos. Sépalos. Y esto, los pétalos. Por lo tanto, esta es diploclamidia, heteroclamidia. Y estas son brácteas. Brácteas. Great. Very good. ¿Sí? En este otro se ve mejor, pero aquí. Se fijan que ahí están no sé si es lo mismo, pero sépalos y pétalos. ¿Vale? Ya, y una flor aclamidia. mm, esta. Esta flor, la flor del junco, por ejemplo. Fíjense, aquí está, te fijan que no tiene puras brácteas, pero no tiene sépalos y pétalos. No tiene estructuras de atracción, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, en el caso de los quercus, ¿ya? O de los, no sé, por ejemplo, de los castaños, ¿ya? Tiene brácteas, pero no tiene sépalos y pétalos. Tiene solamente las estructuras ahí, por ejemplo, la flor del nogal. Ya, miren, esta es la flor femenina del local y es básicamente el ovario pelado con el estigma ahí peludito porque obviamente es polinizada por el viento, ¿cachai? Entonces es básicamente el puro ovario, no tiene sépalos ni pétalos. De hecho, tampoco tiene estambres porque aquí hay flores que son masculinas aparte. Loco. Entonces esta sería aclamidia, ¿sí?
No sé, a ver, una que tenga puros sépalos. A veces ya es como que no se me ocurren los ejemplos, pero hay algunos casos de flores que tienen solamente un verticilo. ¿Ya? No se me ocurre un ejemplo así como ahora mismo, pero lo importante más que todo es que tengan claro los conceptos. Porque si tienen claros los conceptos morfológicos, los pueden aplicar a cualquier planta que vean. ¿Sí? Entonces tenemos aclamidias, monoclamidias y diploclamidias. Aquí recuerden que se me fue el poner el A clamidia. Ya, filo. ¿Ya? El conjunto del cáliz y la corola, ¿ya? Se llama perianto. Anto significa flor, peri alrededor. Entonces, claro, lo que está por fuera es el cáliz y la corola. El cáliz y la corola en conjunto se llaman perianto. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando es una flor que es diploclamidia, homoclamidia? Como un lilium. Como que, como son iguales, en realidad, uno podría decir que estos son sépalos y pétalos, pero en realidad este sépalo parece pétalo. Entonces, ¿cómo yo le llamo a esta estructura que parece como las dos cosas? ¿Ya? Se les llama tépalo. Entonces, ¿qué es un tépalo? Es la unidad de la parte externa de la flor que es homoclamidia. ¿Sí? Diploclamidia, homoclamidia. Entonces, por ejemplo, en el caso de un lilium, en vez de decir tiene 3 sépalos y 3 pétalos, yo digo tiene 6 tépalos. ¿Cachai? ¿Me siguen? Acá, Sí, sí. en en esta yo puedo decir, tiene 5 sépalos y estos están fusionados los pétalos. Pero acá, ¿cuáles? Son parecidos, ya, filo. Pongámosle tépalos, como para entender rápidamente que es diploclamidia, homoclamidia. Independiente si es cepaloidea o petaloidea. Esto es una flor de un cactus y estos también son tépalos, porque se ven como todos iguales. Unas brácteas, pero después ya hay como piezas florales. Ya. Según la unión de los antófilos infértiles. ¿Qué significa eso? Según si la cuestión está pegado o no está pegado. Tiene que ver con la unión de los sépalos y los pétalos. ¿Ya? ¿Alguien sabe lo que es la diálisis? ¿Han escuchado hablar de las diálisis? Ojalá ninguno de sus familiares se tenga que hacer diálisis. ¿Qué significa Lo escucho. diálisis? Cuando se limpia, por así decirlo, desintoxica. La sangre, ¿cierto? Y lo que hace esa máquina de diálisis es separar la sangre. Es separar los elementos líquidos de los elementos sólidos de la sangre. Entonces, diálisis significa separado. Separado. Y sépala del sépalo. Entonces, por ejemplo, una flor que es así. Oiga, flor fea. Pero esta sería dialisépala. Porque tiene los sépalos separados. Lo contrario es gamosépala. ¿Ya? Una flor así. Esta sería gamosépala y esta sería dialisépala. ¿Se entiende? Sépalos separados, Claro. sépalos juntos. Perdón, no te escuché. No, sí que ahora no tienen la diferencia. ¿Viste? Eso es lo bueno del Zoom, que podéis rayar la pizarra o la pantalla. Antes, ustedes saben que el año pasado teníamos clases por Meet y yo hacía clases con una pizarra blanca de fondo. Y tenía que con un lápiz ahí que hacer el mono, ¿cachai? No sé. Igual esto es como piola. Encuentro que ayuda. No sé, Pero lo creo. voy a explicar de nuevo, que no lo seguí muy bien. Ya. Diali significa separado. Sépalo significa sépalo. Entonces, una flor dialisépala es aquella que tiene los sépalos separados, que cada unidad, cada pieza de los sépalos está separada de la otra. En cambio, gamosépala es cuando los sépalos están fusionados y forman como un tubito. ¿Me entiendes? Sí. Después voy a mostrar fotos de ejemplos y ahí van a cachar el tiro.
Y lo mismo con los pétalos, po. Dial y pétala, independiente de cómo sean los sépalos, dial y pétala es que los pétalos están separados. ¿Sí? Y gamopétala es que los pétalos están juntos. ¿Cachan? Sí, ahora entendí. Ya, entonces vamos a ver algunos monos ahí para cachar el mote. Ya, entonces, por ejemplo, en este caso, los casos que ustedes conocen, pues, de la rosa. ¿Qué sería? La rosa. Se me fue. ¿Dónde está el mono? Pero no importa. A ver, por ejemplo, este caso. ¿Qué sería? Fíjense bien en la foto. No importa qué especie es. Dialisépala. Sería dialisépala, dialipétala. Lo mismo que este mono, también. Esta sería dialisépala, dialipétala. ¿Sí o no? Sí, todo separado. Todo separado. ¿Sí? Esta también es dialitépala. Pero en el fondo también están las piezas separadas. A ver, cáchense esta. Hipomoea flower. ¿Y esta? ¿Qué sería? Dialisépala y la hoja Gamo. junta. Gamopétalo. Claro, fíjense, es dialisépala, gamopétala. Forma como un tubito, exactamente. Eh, ¿Y esta? Gamopétalo. Gamopétala, dialisépala, muy bien. A ver, ¿qué podría ser? Convolvulacia, solanancia. No, pero es que eso es lo mismo. ¿Y esta? Gamosépala, Ga- gamopétala o gamosépala. Exactamente. Sí, porque de hecho, claro, los séparos están fusionados, forman lóbulos, o sea, es decir, forman una sola cosa, pero con lóbulos, pero están en su mayor parte fusionados. Y los pétalos también. Entonces, esa sería gamosépala, gamopétala. Bien, bien. O sea, ¿cachai? Gamo, diali, ¿sí? Eh, Claro. diali separado, gamo pegado. Y ahí le ponen sépalos o pétalos, ¿cachai? Lake Puyehue, ah. Chilean Mitre. Ah, ¿qué sale en Lake Puyehue? Vamos a Lake Puyehue. Oye, ¿qué hiciste en el verano? No, fui al Lake Puyehue. Excelente. Ya. ¿Conocen el Lake Puyehue? No. Sí. Puyehue, ahí, Puyehue. Bonito. Lago Puyehue. Sí, no. Sí, ahí hay un parque nacional en Puyehue yo he trabajado ahí un par de veces. Es precioso ahí, bosque templado, lluvioso, pero con cuática, así con mucha diversidad, muchas epífitas, musgos, helechos, lianas. Es muy bonito. Ok, esto es con los morfos florales que tiene que ver así como nosotros estábamos viendo presencia y unión de las piezas externas, ahora vamos a ver de las piezas internas. En este caso se llaman morfos sexuales, morfos florales, formas sexuales. Yo solamente les veo algunas porque hay unas más complicadas que son que corresponden a cosas más raras, pero yo solo les voy a mostrar estas que son las más frecuentes para simplemente simplificar. Cuando una flor tiene estambres y carpelos, es decir, tiene femenino y masculino, se llama hermafrodita o perfecta. Cuando tiene masculino y femenino en la misma flor. El símbolo de hermafrodita es este. Este es el símbolo de hermafrodita. ¿Ya? Y a eso se le llama una flor hermafrodita o perfecta. Y en ese caso,
es el 80% de la angiosperma. Es decir, si ustedes van al azar caminando por la calle y sacan una flor, ¿ya? 8 de cada 10 que ustedes saquen al azar van a ser con flores que tienen masculino y femenino al mismo tiempo. ¿Sí? Por otro lado, hay algunas especies que son con flores unisexuales o imperfectas, donde cada flor solo tiene o masculino o femenino. Por ejemplo, el juglans, el quercus son los encinos, los notofagus, los castaños, las avellanas, ¿ya? Hay un montón la misma cannabis, ¿ya? Tiene flores masculinas, que son solo masculinas, y flores femeninas, que son solo femeninas, ¿ya? Y si se fijan, esto suma al tiro, esto suma 90%, ¿sí? Porque estas son como el 10%, y el otro 10% son como las cuestiones raras que tienen así como que un individuo tiene flores hermafroditas y el otro individuo tiene flores unisexuales femeninas y en la tarde son masculinas. Eso es como las cuestiones raras. Entonces, solamente les paso las más comunes que son esta y esta. Ya, pregunta, dale nomás. La gente habla de que hay cannabis hermafrodita. ¿Es cierto o está errado? No tengo idea. Lo que sí sé es que en general la cannabis sativa tiene flores masculinas y flores femeninas. Entonces, cannabis. Se, se notan al tiro porque tienen los estambres. Po. O sea, por ejemplo, estos que están acá, ¿ya? Cuando abre, ¿ya? Esta es la parte masculina, ¿sí? Que tienen los estambres, ¿ya? Y se ven como estambres, po, así, ¿cachai? Esa es la flor masculina. Y la flor femenina es lo que la gente le llama cogollo. ¿Ya? Y esa es la flor femenina, que es como apretada, una flor como una inflorescencia que es como... Eso, yo que se puede colocar hermafrodita porque primero está y después se poliniza por cualquier factor y, y queda con semillas. Ya, Más. ahí yo no sé. O sea, obviamente esta planta no puede producir semillas, produce polen nomás. Y esta sí puede producir semillas. Ahora, Sí, si se puede producir planta hermafrodita, puede ser, no tengo idea porque no soy experto en eso. Pero yo les puedo decir que sí existen en el caso de la cannabis, flores masculinas y flores femeninas. Si se pueden producir plantas hermafroditas, I don't know. Eso no tengo idea. ¿Ya? Pero sí, como digo, hay, por ejemplo, no sé, en el caso del nogal, ¿ya? Esta es la flor masculina, esa femenina, perdón, y en el caso del nogal, estas son las flores masculinas, ¿sí? Y son solo masculinas y las otras son solo femeninas. En ese caso, sería una flor que uno se le llama imperfecta, ¿cierto? Y unisexual, ¿ya? ¿Vale? O masculina o femenina, Gracias. unisexual, y hermafrodita que le trae las dos cosas en la misma flor. ¿Ya? Ojo que hay individuos que tienen flores masculinas y femeninas en el mismo individuo. O sea, no sé, pues piensen en un pino. Si se fijan, el pino tiene los conos femeninos, ¿cierto? Que son esos como las piñas. Las piñas son los conos femeninos y tiene en la punta de la rama unos conitos que son como de este porte, así, que son los que producen ese polen amarillo que la gente cree que es azufre, no sé qué cosa, que deja todo como amarillo fosforescente. Esos son los conos masculinos. Ese sería un ejemplo, pero en ese caso, las flores son unisexuales. No estamos hablando si están o no en el individuo, porque en el individuo eso se llama dioico o monoico. Dioico, dos casas, monoico, una casa. Cuando las flores de ambos sexos están en un solo individuo, se llama monoico, una casa, y cuando están en individuos distintos, se llama dioico, dos casas. Por ejemplo, el castaño. Tenéis que tener un castaño masculino y un castaño femenino para poder tener castaña. ¿Cachai? Eso, gracias. Ya. Formas generales. Esto son algunas, de nuevo, lo mismo que en el caso de las hojas, yo podría como, eh, mira, yo le pongo aquí Flower Morphology, y van a salir como muchas cosas y muchos tipos, ¿cachai? Eh,
Si yo le pongo así como forma general, bueno, no importa, no me salió lo que quería, pero no importa. Da igual. La cosa es que hay forma general de las flores, igual que forma general de la hoja, ¿ya? Y es que en el fondo yo miro la flor y le doy una característica así más o menos general. Estos son un mini resumen, hay muchas más, pero yo les pongo algunas, ¿ya? Algunas. Creo que, no sé si tengo otra más allá. Se llama tubular, que es cuando una flor es como un tubo, po. Por ejemplo, hay algunas solanáceas que son así, las nicotianas son más o menos así, ¿ya? La flor del tabaco, más o menos, ya, tubular. La flor de la asterácea es tubular, ¿sí? De ahí vamos a ver. Esta con forma de embudo, ¿se fijan que es como un embudo? ¿Sí? Así son los embudos, ¿no? Más o Sí. menos. Se llama infundibuliforme. En español, infundibuliforme significa literalmente con forma de embudo. Eso es castellano, yo no lo inventé. Y en inglés es funnel form. Y funnel en inglés es embudo. Entonces, funnel form es con forma de embudo. Y en español eso se dice infundibuliforme. Dígalo rápido 5 veces. Bueno, campanulada, obviamente una campanulada es aquella que tiene forma de, ay, el dibujo chacha, pero que tiene forma de campana. Por ejemplo, uno podría decir que el copihue es una flor más o menos campanulada, ¿sí o no? Esto es independiente si la corola está fusionada, libre o lo que sea. Es la forma general, ¿ya? Campanulada. Cruciforme, obviamente, que tiene forma de cruz. Es típico de las brasicáceas, la familia del rabanito, de los raps, de los yuyos, ¿ya? Forma de cruz. Gibosa es que parece guppy embarazado. No sé si alguna vez han tenido acuario. ¿Han tenido No, acuario alguna vez o no? eso no. No. Nunca han visto los guppies? Ya, pero se ven como un guppy embarazado. Ya. Por ejemplo, la Mitraria coccinea, esa flor que les mostré antes, rojita, es gibosa. Papilonacia es la flor típica de las fabáceas, la familia de los porotos, de no sé qué. Y la flor ringente o labiada, también se dice labiada. Ya, imagínense que ahí dice labiada. Es la típica de las lamiáceas, la flor como del romero, la salvia, la menta, ya, todo eso. ¿Sí? Que es así, como un lóbulo para arriba, otro para abajo, ¿ya? Se llama ringente, que es la típica, o labiada, ¿ya? Esto después se lo muestro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, new share. Yo les conté la otra vez, ¿cachai? Que las asteráceas tenían una inflorescencia, ¿no es cierto? Eh, ay, güey, y que en el fondo, cuando nosotros vemos un girasol, ¿ya? Estamos viendo muchas flores, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿y cómo son esas flores? Cada flor de las asteráceas es una flor tubular. O sea, si yo voy aquí, saco con una pinza o con lupa y veo una flor tubular. La corola es tubular. Estos son los pétalos, ¿ya? Y las flores de la orilla tienen una lígula coloreada. Una lígula coloreada, que son las flores de la orilla, ¿ya? Entonces, estas flores de la orilla se llaman liguladas, perdón, ¿ya? Y me gustaría, no sé si hay alguna foto buena como esta, más o menos. Si se fijan que ahí se ve que la corola de la flor, esto alguien sacó con una pinza una de estas cosas de aquí para allá. ¿Se fijan que es así? Es tubular, po. ¿Lo ven o no? Miren, estos son los pétalos y esto es como un tubo, tubular. ¿Me creen o no me creen? Profe, ¿Qué? y la A, esa es una inflorescencia, ¿no? Claro, eso es la inflorescencia, correcto. Y ahí son muchas inflorescencias. No, esto es una inflorescencia, que es un conjunto de muchas flores. Ah, ya, ya.
Hipomo. Ya, y esta, por ejemplo, es claramente una flor que es, ahí se ve, infundibuliforme, ¿o no? ¿La ven que es como así? Como un embudo. ¿Sí o no? Esta, yo diría que es como una flor media campanulada, más o menos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Rafael, Ya, espérate. Esta es una flor papilonada, ¿ya? Y esta es la famosa flor ringente, ¿sí? No sé qué otra habíamos visto ahí, pero tubular. La cruciforme, espérate. Al tiro, esta. ¿Se fijan que es como una cruz? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué o qué? Ya, ahí está, cruciforme. Ya, ahora sí, dime, no sé quién me está hablando. ¿Aló? Aquí, rojo 5 cambio. No sé, po, ¿quién dijo algo? No sé quién Está era. bien. Da lo mismo. Ahora mismo. Ya. Segundo. Rojo 3 chocó contra. Ya murió. Ya. Entonces, eh, seguimos. A los síndromes de polinización, se le llama al método o medio por el cual el polen se transporta de una flor a otra. ¿Ya? En el caso de que el polen, cuando es transportado por animales en general, a eso se le llama zoofilia, ¿ya? Y no confundir la zoofilia cuando nos referimos al síndrome de polinización de cuando somos demasiado cariñosos con las mascotas. Ya, eso es otro zoofilia, ¿ya? Entonces, en este caso, zoofilia es el término general para referirse a la polinización por animales. Y ahí podríamos hablar de específico de entomofilia, cuando en particular es con insectos, ¿ya? Y podríamos hablar de, por ejemplo, mirmecofilia, ya cuando es más particular como de por hormigas. No sé, y ahí uno puede como ir en lo más específico. Pero también la polinización puede ser por mamíferos. ¿Qué mamíferos conocen ustedes que son polinizadores? el Hay murciélago. como un ratoncito que se mete en algunas flores y a veces se pone a dormir ahí. Por ahí alguien dijo, ¿no es cierto? El ¿Batman? Batman. Los murciélagos. Los murciélagos también son polinizadores en algunos casos, que son, comen néctar o frugívoros, son polinizadores. Y sí, hay algunos mamíferos, también hay baratas polinizadoras, ¿ya? Entonces, ojo, ¿qué otro animal es polinizador? El picaflor. Exactamente, el picaflor, ¿sí? Me quedo extraño, pero se entiende, ¿no? Aquí yo en mi casa tengo hartos picaflores, tuve que ponerle a mi gata como 50 cascabeles porque media brígida con los pájaros, así que, pero llega el picaflor gigante, ese que es como café, y llega el cefanioides, que es el chiquitito de color. Tengo un butilón y se llena de picaflor. Sí, po. Y por otro lado, tenemos la anemofilia. Anemofilia es polinización por el viento, ¿ya? Como que fuera The Last Airbender, ¿cierto? Por el viento. Entonces, ¿qué especies tienen polinización por el viento? Obviamente, por ejemplo, el pato oriental, los sauces, las tifas, estas como salchichas de los monos animados, el pasto,
¿ya? Varias especies tienen polinización por viento. Y obviamente esta polinización por viento es una adaptación natural, ¿ya? Está relacionada con alergias. Entonces hay gente que estudia el polen y ve los picos de polen y eso se correlaciona también con los picos de alergia, ¿ya? Eso es así. Bueno, además existen mecanismos que favorecen la fertilización cruzada y esto tiene que ver con la fertilización cruzada. Es muy importante en organismos con reproducción sexual. ¿Por qué? Porque es importante que el polen de esta flor caiga en otra flor de otra planta y no ahí mismo, porque aumenta la variabilidad. ¿Y por qué es importante la variabilidad? ¿Por qué no hay que casarse con la prima? O si ustedes son mujeres con el primo y tener hijos con los primos. Salen Con- como deformes. no, no sé si tipo deforme, eso es como el mito, pero en el fondo es porque ¿Por las mutaciones o no? es por la acumulación de genes recesivos y en el fondo lo que se llama eso es endogamia, ¿ya? Endogamia, que tiene que ver con cruzarse con líneas genéticamente muy emparentadas, genera poca variabilidad y aparecen, por ejemplo, con todo respeto si alguien es hijo de primos, pero en general, mientras más cercana es la relación genética, genera menor variabilidad y mayor probabilidad de enfermedades recesivas, por ejemplo. ¿Ya? Por eso la monarquía, en algún tiempo, donde se casaban todos con los primos, con la que sé yo, eran todos pifiados, eran todos súper enfermizos, todos súper mutantes, y eran todos pálidos, porque eran todos con problemas genéticos por la depresión por endogamia. ¿Ya? Entonces, la variabilidad es un sustrato para que opere la selección natural. Entonces, la variabilidad asegura, la variabilidad en un rasgo o de lo que sea una población, asegura aumenta la probabilidad de sobrevivencia de alguno ante algún evento de selección. ¿Ya? Entonces, en general, las plantas que tienen reproducción sexual tratan de favorecer lo que más se pueda, es que se mezclen. Y hay una manera de hacerlo, pues, por ejemplo, separación temporal y espacial de las partes florales. En algunas especies, la parte femenina y masculina se activan a horas del día distintas, por ejemplo. O en algunas especies, el estilo es mucho más largo que los estambres, para evitar que el polen caiga ahí, o al revés, los estambres son mucho más largos que el estilo. ¿Ya? Y eso favorece que cuando viene un bicho polinizador, este no caiga ahí mismo. E incluso hay algunos mecanismos genéticos donde el polen, que es de la misma planta, el estigma le dice no. Hay un reconocimiento como a nivel de proteína en superficie que en el fondo aquí esto dice, ya no, lo siento, tu hora pasó. La cosa es que evita la autogamia. Ahora, hay otras especies que son autógamas y que son autocompatibles, ¿ya? Y hay cierto grado de autocompatibilidad o autoincompatibilidad. Y eso depende mucho, porque cuando el ambiente es estable, ¿ya? En general se favorece que el genotipo exitoso se propague así, pero cuando el ambiente cambia, ahí es donde la variabilidad es importante. Pero ya eso es como ya otra cosa. En fin, de acuerdo a la disposición de las piezas florales, las flores pueden ser cíclicas cuando las piezas florales están así. Ahí están los pétalos, o sea, los séparos, los pétalos, los estambres, los carpelos. ¿Ya? O sea, todas las flores que hemos dibujado como en general son así, po. Tienen los sépalos por fuera, después los pétalos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si nosotros dibujáramos adentro, van a estar los estambres y después los carpelos. Así como que van los verticilos en ciclo, desde afuera hacia adentro. Las flores hemicíclicas son aquellas donde las piezas florales van dispuestas en espiral, como en el caso del cactus que nosotros vimos. Ya voy a ver si puede ver como la foto. No sé si se nota. No sé si le alcanzan a ver que aquí las piezas florales van como así. De ahí da la vuelta. ¿Lo ven? ¿Ya? Esto como que va así. No sé si lo ven o estoy yo como viendo cosas a esta altura, pero eso es como el rollo. Ya, hemicíclicas en espiral. Las piezas florales van dispuestas en espiral. ¿Ya?
Y por último, acíclicas es aquellas que no tienen patrón. ¿Sí? Ya, esto ya lo vimos un poco, pero es como para que clarificar los términos. Una flor completa es aquella que es diploclamidia, y una flor incompleta es aquella que es aclamidia o monoclamidia. ¿Ya? Completa tiene pétalo y sépalo, incompleta le falta uno. Perfecta, ya sabemos que es hermafrodita, imperfecta es cuando es unisexual. ¿Ya? Esto es el androceo, nosotros sabemos que aquí tiene antera y filamento. ¿Ya? Este es el estambre. Usualmente son así, pero después vamos a ver en otros grupos que no son tan así. Que en algunos grupos así, en otros no es así. ¿Ya? Por ejemplo, hay algunos estambres que tienen una sola antera. Pero lo más normal, común o frecuente es encontrar estos estambres típicos con un palito, que se llama filamento, y la antera de la parte de arriba. En la antera, adentro, en cada una de las anteras, o sea, en la antera, cada una de estas partes se llama teca. Ya, yo no quiero entrar en mucho detalle con la anatomía, porque ustedes tienen un curso completo de anatomía del segundo semestre, entonces como que sin spoiler, ¿ya? Como que no quiero meterme en temas que, ¿no? ¿Cachai? Y cada teca tiene dos sacos polínicos. Y ustedes dirán, what is a saco polínico? Un saco polínico es una parte de la teca, de la delantera, donde se produce el polen. Ahí las células se van a diferenciar en polen. ¿Ya? Ahí está pasando todo el mote. ¿Sí? El polen es la microespora que se produce por meiosis, porque obviamente adentro tiene el gameto, ¿ya? O va a producir el gameto, y eso es haploide, porque en los organismos con reproducción sexual, los individuos son 2N y los gametos son N, son haploides. ¿Ya? Y en el caso del gameto portátil de las plantas es el polen, ¿ya? Y esto es bien interesante porque el polen tiene una estructura externa que está formada por una capa que se llama exina y que tiene como un diseño, ¿ya? Tiene un diseño. Y esto tiene nombre y toda la cuestión, tiene abertura. ¿Y cuál es la gracia? Es que yo puedo identificar grupos de plantas y en algunos casos incluso especies solo mirando el polen. Y ustedes me dirán, ¿y para qué sirve? Bueno, sirve para varias cosas. Por ejemplo, si yo tengo un cultivo frutal, puedo hacer un estudio de lluvia de polen para ver si tengo contaminación de especies emparentadas que podrían influirme en mi cultivo o de lugares cercanos. O por ejemplo, si tengo organismos genéticamente modificados, hay que tener mucho cuidado con el polen que escapa de esos lugares, ¿ya? Y que puede como mezclarse con cosas silvestres, ¿no es cierto? También lo que yo les decía de las alergias, puedo hacer un estudio polínico y para ver, por ejemplo, cómo en el tiempo, en los meses, se producen los pics de polen, ¿ya? De alguna especie y que van a estar relacionados con las alergias. Y también para estudios paleos, para estudios como de la antigüedad, yo puedo estudiar a través de la reconstrucción del polen que yo encuentro en el pasado. Por ejemplo, yo puedo hacer un lulo en un lago, en un fondo de un lago, y mientras más abajo es más antiguo, porque las capas se van depositando una encima de la otra, mientras más nuevo, más arriba. Entonces yo saco un lulo del lago, del fondo, y lo que está más abajo es más antiguo, y yo puedo hacer una reconstrucción de la vegetación que había a partir del polen. Loco. Entonces yo puedo decir, y a partir de la reconstrucción de la vegetación, yo puedo predecir el clima. O sea, tengo el polen, con el polen cacho qué plantas había, la vegetación, y a partir de la vegetación yo puedo decir, este era un pantano, o el clima era cálido, frío, y puedo reconstruir el clima. ¿Ya? ¿Y por qué es importante eso? Porque entender las modificaciones del clima pasado nos permite entender el clima futuro con el cambio climático. Entonces, todo pasando ahí, muy importante. ¿Ya? Esto es todo un área de estudio por sí sola. Entonces, si a alguien le interesa esta cuestión, hay libros completos de cientos de páginas para aprender solamente polen. ¿Ya? Y como este curso es general, no vamos a ver morfología de polen, solo sepan que existe. ¿Ya? A las aperturas se les llaman poro cuando son redonditas, o sulco o colpo cuando son así alargadas. ¿Ya? Este, por ejemplo, es inaperturado, en el caso de las poáceas son monoaperturados o inaperturados. Y ahí está tricolpado, que tiene 3 aberturas, ¿ya? Etcétera. ¿Vale? Así se ven en el microscopio electrónico de arriba y generalmente son bonitos, son súper bonitos. Este parece como uno de una asterácea. Ya, las asteráceas tienen el polen así equinado, como con pinchitos, con puntitas.
Puede ser, no sé. ¿Ya? Yo no soy experto en polen ni mucho menos. Tengo nociones, pero no soy palinólogo. En ningún caso. Eso del COVID. Claro, parece un COVID, pero no. Esto es cientos de veces más grande que el COVID. Ya, el polen, esto al microscopio, pero el polen igual no es tan chico. ¿Sí? Bueno, todo relativo. Y el gineceo es la parte femenina. Esta es la parte, que es el carpelo, está formado por estigmas, estilo y ovario. ¿Ya? Esto es súper simple, no tiene mayor dificultad. Cuando la flor tiene un carpelo es unicarpelar. Cuando tiene dos carpelos es bicarpelar. Cuando tiene tres carpelos será tricarpelar. Y ya cuando tiene muchos es pluricarpelar. Y ya está. ¿Vale? Acá tenemos otra cosa. ¿Ya? Cuando, cuando tengo dos o más carpelos que forman una sola botellita, un solo pistilo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Pero forman una única estructura, a eso se le llama un ovario sincárpico. Obviamente, cuando es unicarpelar, no tiene sentido hablar de sincárpico porque hoy es uno, pues, está consigo mismo, digamos. ¿Cachai? No, no tiene sentido. Entonces, sincárpico significa carpelos unidos, ¿ya? Dos o más carpelos fusionados en una sola botellita, ¿ya? Y apocárpico es que en una flor tiene varios carpelos, ¿ya? Dos o más car- carpelos, pero libres. Libres soy, ¿ya? Libres, así, ¿vale? Coricárpico es sinónimo. Apocárpico es el término que yo más uso. Apocárpico, sincárpico. Sin, junto, sincárpico. Carpelo fusionado. Apocárpico, separado. ¿Ya? Ejemplos de eso hay de todo. Por ejemplo, en el caso del tomate, evidentemente ese ovario es sincárpico, de 5 carpelos, pero los 5 carpelos forman una sola cosa. Y yo cuando corto el tomate, ¿ya? Puedo ver estos como espacios, ¿cierto? Que correspondían a los lóculos de los diferentes carpelos, ¿sí? Me quedó horroroso, pero en el fondo todos han visto un tomate cortado, ¿sí? ¿Ya? Y en el caso de un ovario apocárpico, es por ejemplo el magnolio, eh, etcétera, cualquiera de estos frutos como que son eh, apocárpicos, ¿sí? Que en el fondo el fruto se forman varios frutos separados, ¿sí? En un solo cosito. Por ejemplo, no sé, en el caso de una mora. En el caso de una mora es una sola flor, pero cada uno de los ovarios separados forma un fruto individual. Y ahí tenemos la mora. ¿Se fijan? Cada una de las bolitas esas de una mora proviene de un carpelo separado. ¿Ya? Excelente. Y aquí lo estamos terminando. Fíjense que nos queda eso nomás. Y con eso terminamos. ¿Cómo se forman las células sexuales, los gametos? ¿Ya? Se forman por meiosis. ¿Ya? Vamos a ver la parte masculina y femenina es básicamente igual, con unas pequeñas diferencias. Esta es la parte femenina y después les voy a contar la parte masculina. La parte femenina, nosotros tenemos que aquí estaba el carpelo, ¿cierto? Que tiene esta forma como de botellita. ¿Cómo se llama esta parte gordita? Ovario. Gracias, ovario. Adentro del ovario van a ver unas cositas que se ven así, que son los óvulos. Ahí, imagínense que ese óvulo. Adentro de este óvulo, los óvulos son así más o menos. Me cuesta dibujar así, pero imagínense que es como así. ¿Ya? Adentro del óvulo hay un saco, una cosa adentro, ¿ya? Que se llama saco embrionario. Saco embrionario. ¿Ya? Dentro del saco embrionario va a haber una célula que se llama célula madre de la megaespora. Eso es lo femenino, célula madre de la megaspora, o también se llama megaespora.
es porosito. Megasporocito. Megasporocito. Célula madre de la megaspora o megasporocito. Y es 2N. ¿Sí? A esta célula le ocurre meiosis. La meiosis está ahí. ¿Ya? Y genera, por meiosis genera 4 células haploides. Esta célula madre de la megaspora o megasporocito genera 4 células haploides. ¿Sí? Ahora, esta meiosis es como chueca, genera una meiosis desigual, igual que en el caso de la formación de los gametos en animales. Generalmente se produce una meiosis desigual, donde hay una célula que queda más grande y la otra es más chiquitita. ¿Han cachado que el óvulo, han cachado esa cuestión de los núcleos polares, no se llaman los cuerpos polares, no sé cómo se llaman la cuestión esa? En animales cachabuco, pero en el fondo se produce una meiosis chueca que genera 3. Obviamente, si esta se llama célula madre de la megaespora, ¿qué forma? La célula madre de la megaespora, ¿qué forma? Megaspora, po. Si esta es la célula madre de la megaspora, las hijas, entre comillas, por medio se llaman megaspora, ¿ya? Y estas son haploides. Estas 4 megasporas, 3 son como chicas y una es grande. Y esta es la megaspora funcional, ¿ya? Esta es la megaspora de Rial. Megaspora, ¿ya? Entonces, en el caso de femenino, se generan 4, pero 3, estas 3 dead. ¿Ya? Y esta es la que queda funcionando. Y se llama megaspora, la parte femenina se llama megaspora porque de hecho es más grande. Por eso se llama megaespora, la parte femenina. ¿Sí? ¿Cómo funciona lo masculino? Lo masculino es súper simple. Tenemos el estambre, ¿sí? Aquí está el saco polínico dentro de la teca, en la antera, ¿ya? Espérate que llegó alguien. Y en el saco polínico va a haber una célula madre de la microespora. ¿Ya? Le voy a poner célula madre de la microespora con M minúscula para cachar que no es la misma que la otra. ¿Ya? Esta célula madre de la microespora, ¿qué le pasa? Se divide por meiosis, y genera 4 iguales, 4 microesporas. Esta es microespora, ¿verdad? O sea, célula madre de la microespora, que es la masculina. En este caso, estoy explicando lo masculino. ¿Ya? Célula madre de la microespora, esta, que es 2N, se divide por meiosis y genera 4 microesporas, ¿ya? Haploides. Estas son N y estas son las microesporas. Microespora. Y las microesporas por maduración y por mitosis, cada una de ellas va a formar, ¿qué va a formar? ¿Qué va a formar? Más microesporas. No, po. ¿Qué parece eso? No sé qué parece, pero ¿qué? Polen. ¡Éjale! Bien. Exactamente. Eso es. ¿Ya? Muy bien. Todo bien. Ya. Aquí tenemos cómo se ven los óvulos. Este es el ovario. Este es un ovario cortado. Este es el estigma, el estilo cortito. En este caso, ahí están los óvulos. Obviamente se nota que el ovario va a formar el fruto y los óvulos van a ser las semillas. Estos son spoilers de la clase de la otra semana. Este es un ovario cortado por la mitad, mirado de arriba. Y aquí en el óvulo está la célula madre de la megaspora, que se divide por meiosis. Y acá, entonces, va a quedar una megaspora funcional haploide y 3 como charchas ahí que se van a morir. ¿Ya? ¿Y eso es por qué? Porque se genera una meiosis chueca para generar una célula más grande, que tenga todo el citoplasma. Porque de hecho, recuerden que en las plantas y en los animales, las mitocondrias y el citoplasma, todo es de herencia materna. Y en las plantas, además, los cloroplastos también son todos de herencia materna. ¿Ya? Loco, pero cierto. Entonces aquí tenemos
Microsporocito o célula madre de la microspora que está metida ahí en el saco polénico, se divide por meiosis, genera 4 microsporas. Después cada una va a formar un grano de polen por maduración y mitosis, que generalmente tiene 2 núcleos, ¿ya? A veces más. Por el lado femenino, en el ovario están los óvulos, en los óvulos está la célula madre de la megaspora, estas son las microsporas, estas son las megasporas, también se llama megasporocito, se divide por meiosis, 3 como que no, chao, y una que sí, ¿ya? Y acá viene la parte interesante que esta megaspora, en el caso del femenino, le ocurren 3 mitosis sucesivas a la megaspora funcional, la parte femenina, esta es la parte femenina, y esta es la parte masculina. Esta es, oh, qué feo, micro y esto es mega. ¿Cuántos núcleos voy a tener si yo tengo una megaspora? Megaspora y que es haploide, ¿no es cierto? Y hago 3 mitosis. ¿Cuánto voy a tener? Cada mitosis genera el doble. Si tengo una, después tengo 2. Si tengo 2, después tengo 4. Y si tengo 4, después voy a tener 6. 8. El doble de 4 es 8. Porque es Ah. mitosis al doble. 8. Eso. Entonces, en un saco embrionario maduro, voy a tener 8 núcleos. ¿Ya? No quiero entrar en mucho detalle porque esto es como de anatomía, pero voy a tener 8 núcleos, ¿ya? O 8 células, como quieran. 8 células, donde una de estas células va a ser la ovocélula, la célula huevo o ovocélula, que es literalmente el gameto. ¿Sí? Y aquí hay mitosis. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la historia? Es que este grano de polen que está ahí en los estambres se abre la antera, se libera el grano de polen que ya es dispersado, ya saben, por animales o por viento o whatever, ¿no es cierto? Y va a llegar al estigma, idealmente de otra flor. En algunas especies puede ser de la misma, pero en general se favorece la reproducción cruzada. Va a llegar al estigma de la otra cosa, y en el estigma se produce este reconocimiento que les decía yo. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí viene lo del tubo polínico, ¿ya? Vamos a ver cómo les... Un segundo. Ahí llega el polen, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay reconocimiento, este polen germina, ¿ya? Y emite lo que se llama el tubo polínico, ¿ya? Y el tubo polínico es que se abre el citoplasma, o sea, se abre aquí la cascarita del polen y sale membrana con citoplasma hacia adentro y va creciendo por el estilo, y de hecho es alimentado por la parte femenina, ¿ya? Es un cafiche, el, el tubo polínico, ¿ya? Aquí adentro vienen los núcleos, que uno es el núcleo del tubo, el otro es el núcleo espermático, y aquí viene la parte re entretenida. Este tiene que dar toda la vuelta acá y llegar hasta donde están los óvulos, ¿ya? Y llega aquí, el tubo polínico, voy a hacer como aquí, y llega hasta aquí, a la entrada, imagínense, eso viene así para arriba, llega hasta la entrada del óvulo, esta parte de aquí, y ahí está el núcleo. Uno de estos núcleos se llama núcleo espermático, se divide por mitosis en 2, ¿ya? 2. Y acá ocurre una cuestión que es única en las plantas, que en las plantas con flores hay una doble fecundación. What is this? ¿Qué es una doble fecundación? Ay, chungale. Doble fecundación porque uno de los núcleos se fusiona con la célula huevo, que es haploide. Entonces tengo que una célula N, que es haploide, más el núcleo del polen, que es haploide, ¿qué va a formar? Un cigoto que es, ¿cuánto es N más N? 2N. Ya. Sí. Entonces ahí tengo la primera fecundación. La célula huevo con un núcleo espermático, o sea, femenino con masculino, los gametos, uno y otro, forman el cigoto, igual que en los animales, ¿sí? Pero en las plantas ocurre otra cosa más loca. Se fijan aquí, dice núcleos polares. Ahí. Resulta que el otro núcleo masculino se fusiona
con dos núcleos polares. Y voy a tener un núcleo polar más otro núcleo polar más otro núcleo espermático de los masculinos. ¿Y cuánto es n más n más n más n? 3N. Y eso forma el endosperma. Y es 3N. Tal cual. El endosperma en las plantas es 3N y el endosperma va a formar el tejido de reserva de este cigoto que se va a convertir en el embrión. Este endosperma va a ser como la comida de este embrión futuro. ¿Cachan? Y es 3N. Y por eso se dice que las angiospermas tienen doble fecundación. Una es la fusión de los gametos que forma el cigoto y la otra es la fusión de los núcleos polares con otro núcleo espermático de esta cosa para formar una cosa 3N. ¿What? Loco, pero es cierto. Y lo último que vamos a ver es lo que se llama la fórmula floral. Ya, esto es una cosa para que tengan nociones y sepan que existe, ¿ya? Pero básicamente la fórmula floral es una manera de resumir todas las cosas de morfología que nosotros hemos visto. El tipo de flor, el número y grado de fusión de las piezas, la simetría, ¿ya? En el fondo, qué es lo que tiene y cuánto tiene, y qué sé yo, ¿ya? La fórmula floral se puede representar como un diagrama, o sea, como un dibujo, y que es de este estilo, ya, que yo encuentro personalmente que es medio complicado. O sea, igual hay que cachar un poco. Entonces, por ejemplo, estas son las brácteas. Estos que están en como blanco rayado son los sépalos. Y se fijan aquí que está dibujado y entonces se nota que esta tiene un cáliz que es gamosépala. Gamosépala, ¿cachai? Después vienen los pétalos. ¿Se fijan? También en este caso están fusionados. ¿Cuántos estambres tiene esta cosa? 5. 5. Tiene 5 estambres. ¿Se fijan? Tiene 5 estambres y tiene un ovario que es apocárpico o sincárpico. Sin cálculo están como medio ¡Bien! Exactamente. Mm. Correcto. Ya, entonces aquí, si se fijan, podemos saber varias cosas de esta flor mirando este mono. ¿Qué podemos saber? De partida, ¿cómo es la simetría de esta flor? Recuerden que estas son las brácteas. La flor empieza en lo blanquito. Esa que parecía estrella, no me acuerdo cómo se llama. Es una flor que es actinomorfa, ¿cierto? Perfecta, completa, ¿cierto? De 5 sépalos fusionados, 5 pétalos fusionados. O sea, es gamopétala de 5 piezas, ¿sí? 5 estambres, ¿sí? Y 5 carpelos sin carpicos. Me voy a saltar los tildes. ¿Sí o no? O sea, todo eso lo sacamos de ese mono. ¿Cachan? ¿Ya? Igual hay que tener paciencia para hacer los monos, pero... Y también se puede representar así, con lo que se llama fórmula floral escrita. Esta es la fórmula floral, este es un diagrama floral y esta es una fórmula floral. A ver si podemos cachar. Yo no les voy a decir nada, ustedes me dicen, ¿qué significará esto? Positivo. ¿Qué creen ustedes que raro. significa eso? La simetría radial. puede ser. Exactamente, muy bien. Es una flor que es de simetría actinomorfa radial. Exactamente. Y cuando es zigomorfa se pone Z o se pone una cruz así. Chueca, ¿cachai? ¿Ya? ¿Qué significa esto? Nada, hermafrodita. Masculino. Que es hermafrodita. Esto está dibujado Ah. chacha, pero es hermafrodita. Es una flor hermafrodita. Entonces sabemos que es una flor actinomorfa hermafrodita. K viene de cálix, que es el cáliz. O sea, ¿qué significa esto? Que tiene 5 sépalos libres, corola, 5 pétalos libres. A es el androceo, ¿cierto? Entonces, esto sería el cáliz. Esta sería la corola, los pétalos. Este sería el
androceo y este sería el gineceo. Ahí, ¿ya? ¿Qué más podemos saber de esta flor? Entonces, también es una flor completa, perfecta, de 5, entonces es una dicotiledonia, ¿sí o no? ¿Es una dicotiledonia? Sí. Porque es pentámera, ¿cierto? Y además el ovario es súpero. ¿Cachan? Porque aquí esta rayita me indica que el ovario perdón, el ovario es ínfero, ¿ya? El ovario está por abajo, ¿ya? Entonces, ahí uno puede complicarlo hasta el infinito y más allá, pero en el fondo es para que ustedes tengan nociones de que existe esa cuestión de la fórmula floral y se usa a veces, ¿no es cierto?, en algunos casos. Floral fórmula, ¿ya? Así. Se fijan que lo puedo representar con este diagrama, ¿ya? O lo puedo representar con esto. Entonces, ¿qué significa esto? Significaría, esto sería una flor actinomorfa, hermafrodita de 5 sépalos libres, 5 pétalos libres, 5 estambres y 2 carpelos que en un ovario ínfero. Ya, hay otra nomenclatura, en general, por ejemplo, aquí podemos ver otros monitos, cuando cuando están entre paréntesis, o a veces se encierran en un circulito, ¿ya? Se encierran en un circulito. Ahí está, por ejemplo, este símbolo significa psicomorfa. También se puede representar así. Este significa psicomorfa. Cuando están así, cuando está así, a veces yo o lo puedo dibujar así, o lo puedo dibujar entre paréntesis, significa que están fusionados. Entonces, este sería un cáliz de 5 sépalos gamosépalos. ¿Sí? Acá es una corola de 5 pétalos donde hay 3 libres y uno fusionado. Y este es distinto que esto otro. Es como, por eso es psicomorfa, porque son distintos. Uno distinto, dos iguales y dos iguales fusionados. ¿Ya? Y el androceo, un estambre suelto y 9 estambres pegados. ¿Sí? El gineceo es de un carpelo y el ovario, ¿no es cierto?, está arriba del resto de la flor. ¿Vale? Esta es la fórmula floral. Suena complicado, pero si uno le da como una vuelta, ¿no es cierto?, no es tan complicado. ¿Sí? También a veces se escribe así, K, CO, en vez de K y C, K de cáliz, CO de corola, pero es lo mismo. Fíjense, en este caso, por ejemplo, en esta fórmula floral, tenemos una flor que es hermafrodita, ya probablemente es actinomorfa, es de 4 sépalos, 4 pétalos libres, el androceo es de 4 más 2, es decir que tiene 6 estambres, pero en dos series, 4 y 2 más adelante, y el gineceo es bicarpelar sin cárpico. ¿Sí? No quiero que sean expertos en fórmula floral, porque la fórmula floral se puede complicar al infinito y más allá. Por ejemplo, fíjense ahí. Ya, ahí como que ya, ¿cierto? Pero basta con que tengan nociones de fórmula floral y al menos les suene que es algo. ¿Cachai? Eso es todo. Sí. Como que, insisto, todas las cosas se pueden complicar al infinito, pero puede ser simple. Estos indica, también todas estas flechitas, estas cuestiones tienen como significan cosas, digamos. ¿Ya? Pero no quiero que sean expertos en fórmula floral, solo que tengan nociones, que ustedes al menos si ven, sepan qué significa y que en el fondo representa la flor. ¿Ya? Aquí está como abreviaciones. ¿Ya? BR es bráctea, K es cáliz, C corola, P perianto. Recuerden que si es una flor que es diploclamidia, homoclamidia, en vez de K y C va a decir P. Entonces un lilium, ¿no es cierto? Un lilium sería así. ¿Sí o no? Ah, ahí. Un lilium. ¿Están de acuerdo, no? Con eso. ¿O estoy chamullando? 6 tépalos, 6 estambres, 3 carpelos fusionados.
flor, ¿cómo se llama? Ahí. Ah, y me faltó decir que es así, po. Ah, hermafrodita, pero bueno, ya me quedó feo, no importa. ¿Ya? Enclosing figure within bracket, fusion. Line run over symbol, adhesion. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está muy complicado esto? Recuerden que esto es como una especie de cosa que resume los conceptos de morfología que me interesa que sepan, que es como número de piezas florales y grado de unión. ¿Ya? No es que pretendo que sean expertos en fórmula floral, no sé si me explico. ¿Ya? Voy a parar la grabación y voy a abrir el espacio para preguntas.